Hola amigos, bienvenidos a su video número 16 de su curso Reportes, Base de Datos, Tabla Dinámica y Dashboard en Excel. En este video vamos a revisar cómo crear una tabla dinámica partiendo de una fuente de datos externa. En este caso tenemos un libro nuevo que vamos a utilizar para ilustrar este punto y vamos a crear una tabla dinámica conectándonos con una base de datos de ejemplo que está guardada en un documento de Access o que puede ser una base de datos de otro tipo de software, como puede ser, por ejemplo, un manejador de base de datos como SQL Server, que también es de Microsoft, o otro tipo de base de datos externa. En este caso vamos a utilizar para efecto de nuestro ejercicio una base de datos que ustedes pueden descargar desde la página del curso llamada en este caso Alquileres. Base de datos de inmuebles que contiene entre otras cosas los movimientos de alquileres. Fíjense, una de las fuentes de datos por defecto que trae en las tablas dinámicas son las mismas hojas de cálculo que pueden estar contenidos esos datos dentro de tablas o rangos de celda. Pero la limitante es que una hoja de cálculo puede almacenar un máximo de 1.048.576 registros o filas. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un volumen más grande de movimientos que quiero analizar y resumir en forma de tabla y gráfico dinámico, debo usar un repositorio de datos externo que quizás hay los tradicionales, como por ejemplo Access o SQL Server, o puedo utilizar dentro de las generaciones nuevas estos programas que vamos a utilizar en las versiones en los videos posteriores, como la herramienta Power Pivot. Pero supongamos que solamente en este caso cuento con una hoja de cálculo de Excel y la base de datos en este caso que tenemos en Access. ¿Cómo logramos analizar esta información de Access y llevarla a una forma, una tabla dinámica? Ok, para eso vamos a comenzar una tabla dinámica por el procedimiento tradicional, que sería en este caso menú contextual, insertar, opción tabla dinámica. Observen que por defecto te va a pedir que selecciones la tabla o rango de celdas que quieres analizar, pero hay una segunda opción que se llama utilizar una fuente de datos externa. En este caso, como la data de los movimientos que queremos resumir en forma de una tabla dinámica está en una base de datos de Access, vamos a decirle que queremos utilizar una fuente de datos externa. Elegimos, en este caso en la conexión, vamos a escoger el archivo, ¿ok? Para conectarnos. Fíjense que acá tenemos algunas conexiones, pero nosotros vamos a utilizar, vamos a buscar la ubicación física de la base de datos. Acá en la parte inferior izquierda tenemos la opción examinar en busca de más, para que nos permita abrir el explorador de Windows y ubicar en este caso la base de datos. La base de datos la tenemos acá, se llama movimientos de inmuebles, MDB, que es la extensión de un archivo de Access. Le decimos abrir, ¿ok? Fíjense que se devuelve nuevamente a la ventana principal y ahora le indicamos dónde lo queremos. En este caso, en una hoja de cálculo existente, que es donde estoy yo ahorita. Fíjense que es un libro nuevo y le digo aceptar. En este caso es lo que hace el asistente de la herramienta La Dinámica, crea la conexión con esta base de datos externa, busca la estructura que tenga la tabla y devuelve en este caso la información que lee en forma de una tabla dinámica con la lista de campos, tal como lo haría si fuese una tabla o un rango de celda. Aquí tenemos entonces tenemos la tabla dinámica vacía, que tenemos la estructura de los campos que tenemos en la base de datos de Access. Fíjense que son unos movimientos de inmueble, entre otras cosas tenemos la ciudad, el año, las comisiones, el neto pagado, el tipo de operación, la referencia de la superficie y el vendedor. Supongamos que yo quiero ver cómo fueron las ventas, por ejemplo, por ciudad. Si su ciudad la quiero colocar yo en este caso en fila. Y aquí tenemos entonces un resumen de las ciudades que tenemos registradas en la base de datos. Si queremos ver cuántas operaciones se realizaron por ciudad, recuerden que para contar debemos llevar una forma rápida de llevando un campo de texto a la adición de valores. Voy a llevar ciudad, por ejemplo, a valores, y aquí tenemos la cantidad de movimientos por ciudad. Fíjense que el total de movimientos fue de 9.344 movimientos en esta base de datos de inmuebles. Y fíjense cómo lo leyó rápidamente y me lo presenta como en forma de una tabla dinámica. Ok, aparte de eso, yo quiero saber, por ejemplo, en esta tabla dinámica, una sola dimensión, yo quiero saber por ciudad. Ya tenemos entonces la cantidad de movimientos y que ahora yo quiero saber cuánto fue el monto de la operación, por ejemplo, en bolívares. Aquí vamos a ver neto pagado, lo vamos a llevar a valores. Ya que tenemos entonces el cálculo de cuánto fue el neto pagado, vamos a cambiar el formato numérico de notación científica a formato estilo millares. Y aquí tenemos entonces la cantidad, fíjense, 1.359.000 millones, ¿ok? De bolívares, que fue lo facturado en todas estas ciudades. ¿Ok? Y fíjense que rápidamente cómo puede leer volúmenes grandes de información usando las herramientas tradicionales, por ejemplo, de Office, en este caso Excel y Access. Y ahí está una tabla dinámica de una sola dimensión.
Y así podemos crear un dashboard, por ejemplo, con una información proveniente de un volumen grande de información que puede haber sido alimentado con una exportación de información de un sistema de la empresa, que puede ser de SAC hasta cualquier sistema administrativo. Y quizás como el volumen de información es tan grande que llevarlo a una hoja de cálculo quizás no es tan práctico, y podemos optar por llevarlo, por ejemplo, a una tabla de Access, que tiene la posibilidad de almacenar muchísima más información, pero fíjense que ese repositorio de datos nos sirve también para crear una tabla dinámica. De hecho, una tabla dinámica tú puedes desarmarla y puedes crear diferentes escenarios sin necesidad de crear tablas adicionales, sino en la misma tabla te puede crear para establecer diferentes tablas dinámicas. A medida que la va desarmando, fíjense que desmarqué los campos utilizados y la tabla dinámica quedó vacía. Supongamos que quiero una relación ahora de las ventas por ejemplo, por vendedor. Llevamos vendedor, en este caso a fila, y aquí tenemos el resumen de las ventas por vendedor. Son todos los vendedores que tenemos en la empresa. Y ahora quiero ver cómo fueron las ventas por vendedor por ejemplo, por las vendedores por año. Y año voy a llegar a la columna y fíjense que me va a crear tantas columnas como años tenga registrado de movimiento. Fíjense que hay movimientos del año 2007 hasta el año 2015 y el total general, en este caso lo estamos viendo por vendedor. Y el cálculo que podemos colocar acá, supongamos que yo quiero saber cuánto fue, en este caso, el monto de las comisiones que se pagaron por vendedor por año, comisiones a valores, y aquí tenemos entonces resumen. Ok, el resumen entonces de las comisiones que se pagaron por año por vendedor. Y si queremos subclasificarlo, podemos subclasificar en forma de fila y queremos saber por qué tipo de operación fue. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el campo operación, lo vamos a llevar a fila debajo de vendedor y entonces me subclasifica. Ok, cuánto fue por alquiler y cuánto fue por venta por cada vendedor. Y aquí tenemos la tabla dinámica leyendo la información de una fuente de datos externa. Acá podemos inclusive darle diseño, le podemos dar entonces filas con banda y podemos establecer un diseño para el reporte. Aquí tenemos entonces la tabla dinámica, en este caso una relación de las ventas por vendedor por año y su clasificado por el tipo de operación, cuántas fueron las operaciones de comisiones por alquiler y por venta. También las columnas pueden tener diferentes niveles de desgloses. Si en columna quiero yo verlo por año y por mes, llevo mes debajo de año en columna. Y ahora fíjense que la tabla dinámica va a ser una matriz mucho más grande porque voy a ver por año. Dice que en este caso estamos viendo por año cuántas fueron las comisiones por vendedor. Y dependiendo del diseño que yo escoja, puedo ver quizá la información. Vamos a buscar aquí una que pueda resumirme. Vamos a colocar aquí, veamos. Acá, por ejemplo, esta, fíjense que me totaliza por año con un formato distinto. Aquí tenemos la matriz completa de las ventas, de las comisiones que se pagaron por vendedor por año. Y recuerden que si ustedes quieren darle formato rápido a cada celda, separar en cualquiera de las celdas, botón derecho del mouse, escogemos la opción configuración de campo de valor, formato de número, y le indicamos que cada uno de los valores que calculamos acá lo queremos con un formato numérico con separadores enteros y dos decimales. Esperen un momento acá que responde la computadora para mostrar entonces el formato. Esperemos un momento acá, desde que abre la ventana de formato de celda. Le cogemos entonces que el formato va a ser numérico, dos decimales y separadores de miles. Aceptar. Nos vamos nuevamente a la ventana principal de configuración de campo de valor. Aceptar. Y acá tenemos entonces la tabla dinámica ya con todas las celdas formateadas. Y aquí tenemos entonces la matriz general de las ventas por mes, subclasificadas por año, mes, por vendedor y por categoría de operación de alquiler y venta. Y tenemos entonces un resumen completo de todas las operaciones, en este caso de alquileres y de ventas por vendedor por mes. Recuerden que podemos filtrar, por ejemplo, me interesa solamente un año en particular. Yo quiero solamente revisar, en este caso no todos los años, sino solamente el año 2015, aceptar, y aquí tenemos entonces, fíjense, solamente el año 2015, y podemos escoger también que solamente queremos, en este caso, queremos no solamente el año 2015, sino, por ejemplo, quiero de un grupo de vendedores en particular. Por ejemplo, solamente quiero los vendedores Alejandra, Alexander, Ana, Anabela, y por ejemplo estos grupos de 4 vendedores, aceptar, y aquí tenemos entonces las ventas, solamente las operaciones de este grupo de vendedores seleccionado entonces en forma de fila, segmentado y también segmentando el año, y aquí tenemos entonces el total de las ventas por año por vendedor. Okay, igualmente esto lo podemos mandar a graficar. Recuerden que esto es parte de la herramienta de tabla dinámica que hemos visto anteriormente, y aquí tenemos entonces las ventas, por ejemplo, por vendedor
de los vendedores Alejandra, Alexander, Ana y Anabela del año 2017, que estamos leyendo en este caso de la base de datos de Access. Ok, aceptar. Y aquí tenemos entonces también la gráfica que ilustra los datos que tenemos en la parte de arriba en forma tabular. Y aquí lo estamos mostrando en forma gráfica en la parte inferior. Recuerden que las gráficas dinámicas, si no queremos utilizar esos botones que aparecen en la gráfica, debemos entonces mandar a ocultar los botones. Entonces acá estos botones, botón derecho, ocultar todos los botones del campo, y aquí tenemos entonces una gráfica mucho más limpia. Y aquí podemos ver entonces la tabla dinámica que obtuvimos junto con los datos que nos solicitaron. Fíjense, aquí tenemos las ventas entonces del año 2017 de un grupo de vendedores específico, y aquí también lo tenemos en forma de gráfico, ¿ok? Con los rangos de celdas, en este caso seleccionado, perdón, o el rango de datos en este caso que filtramos de la tabla dinámica. Y en este caso observen que el ejemplo se basa en una conexión con una fuente de datos externa. En este caso utilizamos para nuestro ejemplo una base de datos denominada movimientos de inmuebles, que ustedes pueden descargar de la página del curso para sus prácticas. Bueno amigos, este es el punto que tiene que ver con crear tabla dinámica con fuente de datos externa. Que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.